como deben haber escuchado ustedes, no es la primera vez ni va a ser la última en la que varios católicos, lectores de Así Prensa, comentan, si es que no se quejan, de lo difícil que es lograr un espíritu de reverencia frente a la misa o durante la misa, durante la celebración eucarística, debido al exceso en la música, en el ruido, en el uso exagerado de instrumentos de percusión, etc. Y preguntan qué cosa se puede hacer, porque realmente llega un momento en que hasta el volumen es dañino para la salud y es promovido por los sacerdotes que aplauden, la gente termina aplaudiendo y la gente termina bailando incluso en determinadas partes de la misa. Miren, hermanos, el problema no está en las normas, porque las normas existen. Las normas para la celebración de la liturgia piden que la misa sea reverente, que de preferencia, salvo razones culturales fundamentales, no se utilicen los instrumentos de percusión. Y cuando dice salvo razones culturales muy importantes, se está refiriendo a lugares no donde a la gente le gusta los instrumentos de percusión, no, a cualquiera le puede gustar, sino en los lugares donde los instrumentos de percusión son expresiones culturales fundamentales, como por ejemplo en los países del África. Hay una hermosísima misa en latín que se llama la misa luba, que si no me equivoco es de origen senegalés, donde se usan instrumentos de percusión, pero donde se logra un equilibrio de una misa toda en latín, donde el cordero, el santo, el credo, etcétera, es cantado con una belleza, con voces africanas en latín, y donde los instrumentos de percusión se entienden porque forman parte profunda de la identidad cultural. Timbales, bongoes, etcétera, panderetas, ¿no?, introducidos en la misa artificialmente como parte de tratar de crear un ambiente de, entre comillas, fiesta, de discoteca, no es parte de la tradición cristiana y no es lo que se debería hacer. En la práctica, la Santa Sede pide que no se utilicen los instrumentos de percusión en la misa, ¿no? Eso es lo que pide en la práctica. Deja la puerta abierta porque existen múltiples expresiones culturales en algunos países del mundo. Pero estas puertas abiertas las deja por respeto a estas excepciones, no para que la gente se aproveche de las excepciones y las utilice para convertir la misa en un jolgorio donde los fieles hacen cualquier cosa menos contemplar y celebrar asombrados, maravillados, el misterio de Jesucristo que se hace hombre para nosotros y que luego se reparte, su cuerpo se reparte entre nosotros. Yo estoy convencido que no van a ser las normas lo que van a cambiar eso, sino la comprensión creciente que tiene que existir entre un sacerdote que eduque a sus fieles y en algunos casos unos fieles que eduquen a su sacerdote en el valor de la reverencia en la Eucaristía. Los católicos, hermanos, podemos hacer grandes y múltiples actos de alabanza. A mí recientemente me invitaron a uno en Guatemala y fue muy bello, muy atractivo, muy emotivo, un lindo momento de oración, y fue, digamos, con un órgano, con una persona con muchísimo ritmo, muchísimo ritmo. Aprendí canciones nuevas, el cantante principal iba dándonos la letra por anticipado, de tal manera que nosotros pudiéramos repetirla, y ya se imaginan, a mí, digamos, en actos de alabanza no soy, digamos, mucho de mover la cadera ni levantar la mano, de hecho no lo hacía, y aproveché para tener el rosario en mis manos, pero no me cabía ninguna duda de que ese era un acto de oración genuino y que tenía un profundo fruto espiritual en los jóvenes
que participaban ahí. Me consta porque además tuve una conversación después con los jóvenes. Pero este acto era después de misa. Este grupo, junto con toda la comunidad parroquial, habían participado en la misa, y habían participado en la misa de una forma reverente. Y obviamente eso no significa que los cantos no puedan ser vivaces, no puedan ser animados. Pero hermanos, nosotros tenemos que recordar que poseemos el principal tesoro del que carecen nuestros hermanos evangélicos. Tenemos el tesoro de la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo. Hay muchos cristianos que dicen, no, mira, ¿sabes qué? La gente aplaude, quiere aplaudir. No. Y los evangélicos tienen una ceremonia mucho más animada, más entretenidas, más pianolas, más órganos, más panderetas, más coros, más cantantes, más baile, más movimiento. Pero claro que van a tener más cosas. Cada pastor tiene que ver cómo inventa un tremendo fiestón, porque no tienen la liturgia eucarística. No tienen una liturgia normada como la nuestra, y no tienen una liturgia, menos aún, donde además de seguir un ciclo ordenado de la lectura de las Sagradas Escrituras, de tal manera que el católico que solamente asiste el domingo a misa le da la vuelta a la Biblia en 3 años, ¿no? Cosa que no debería hacer, porque los católicos deberíamos leer la Sagrada Escritura, pero le da la vuelta a la Biblia en 3 años. Entonces, nosotros los católicos deberíamos comprender el valor de saber que, además de tener esto, tenemos lo central, que es la Sagrada Eucaristía, la Santa Eucaristía, allí, viva, presente, real, única. Y en consecuencia, tenemos este don inmenso que no tiene parangón, que es la sagrada presencia eucarística. Y nuestra conducta durante misa y la manera de actuar en misa y la manera de preparar la Santa Misa debería ser acorde a ello, debería ser de esta forma, debería darse de esta manera. Y simplemente nosotros no lo hacemos. Entonces, necesitamos una buena revisión de resoluciones, ¿no? Porque la manera como nos estamos aproximando actualmente a la verdad de la Eucaristía deja mucho que desear. Y tenemos que recuperar la reverencia en la Eucaristía. Y por supuesto, si los católicos necesitamos esos momentos de comunidad, de canto, de alabanza, de aplauso, de glorificación, tenerlos para aquellos que los necesitan. Un servidor no los necesita. No, mi vida de oración es de oración individual, la oración de la liturgia de las horas o del rosario con mi comunidad, la adoración del Santísimo Sacramento. Ese es mi taza de té, como dicen los norteamericanos. Eso es lo que me gusta a mí, es mi propia espiritualidad. Pero comprendo la de otros muchos hermanos, comprendo el valor que tiene y comprendo la necesidad que muchos tienen de expresarse de esa forma. Y esa forma no tiene nada de opuesto a las enseñanzas de nuestra fe. Sin embargo, es muy importante comprender y recordar que se trata, ante todo, de tener una aproximación de reverencia a la Eucaristía y comprender que en la Eucaristía no corresponden ese tipo de actividades ruidosas donde o las voces o los instrumentos o el protagonismo del sacerdote compitan contra en vez de ayudar a contemplar el misterio eucarístico. Que tengas un buen día.